Ella entró en silencio, pero el silencio escondía tensión. La noche se convirtió en escenario de una humillación cruel. Delante de todos, intentaron quitarle a su propio hijo, pero algo dentro de ella se negó a ceder. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo continuando. La nieve caía finamente sobre Buenos Aires aquella tarde del 24 de diciembre, cubriendo los jardines de la zona sur con un manto blanco que parecía sacado de un cuento de hadas. Era raro que nevara en la ciudad, y aquel fenómeno hacía la Navidad aún más especial, al menos a los ojos de quien observaba de lejos. Clara se sujetaba el costado de la barriga con una mano mientras miraba por la ventana de la habitación. 6 meses de gestación, 6 meses llevando dentro de sí una vida que la llenaba de amor y al mismo tiempo de un miedo visceral al futuro. Ella respiró hondo, sintiendo un punzante dolor en la zona lumbar. Los dolores de espalda se habían convertido en compañeros constantes, especialmente cuando permanecía de pie por mucho tiempo. Pero no era solo el malestar físico lo que la incomodaba en ese momento. Era el peso emocional de la noche que se avecinaba, la cena de Navidad en casa de la familia Almeida Montero, la tradicional, pomposa y temida reunión anual que ella sabía que sería, una vez más, un verdadero campo de batalla. Clara no era bienvenida allí. Lo sabía desde el primer día en que Marcos la presentó a su madre, Sofía Almeida Montero, la matriarca, la comandante de aquella dinastía empresarial. Había mirado a Clara con una mezcla de decepción y desdén, como si la presencia de aquella joven profesora de literatura, hija de un empresario, discreto y sin grandes nombres en los medios, fuera una mancha en la impecable estirpe que Sofía tanto se enorgullecía de ostentar. Marcos entró en la habitación en ese momento, ya vestido con un impecable traje azul marino, el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Apenas miró a su esposa. Solo tomó el reloj de pulsera de la cómoda y dijo, con la voz fría y distante que se había vuelto habitual en los últimos meses: «Tenemos que salir en media hora. No podemos llegar tarde». Clara se giró despacio, sujetando el dobladillo del vestido que aún necesitaba ajustar. Era un vestido verde oscuro, discreto, elegante, pero nada que llamara la atención. Ella había aprendido de la peor manera posible que llamar la atención en la familia Almeida Montero era un error fatal. Todo en aquel universo necesitaba ser calculado, medido, controlado, hasta las sonrisas. «Marcos, quería hablar contigo antes de irnos», dijo Clara, con la voz vacilante, pero determinada. «¿Será que esta vez podrías, no sé, estar de mi lado? ¿Solo un poco?» Marcos detuvo lo que estaba haciendo y la miró fijamente. Por un instante, Clara pensó que vería en él un destello de empatía, de amor, de reconocimiento. Pero lo que vio fue cansancio, un cansancio profundo, como si él ya se hubiera rendido en aquella lucha antes incluso de empezar. «Clara, por favor, vamos a hacer lo que hay que hacer, cenar, agradecer, volver a casa. No compliques». «¿No complicar? Marcos, tu madre me trata como si fuera invisible, o peor, como si fuera un problema, y tú nunca dices nada». Marcos suspiró, pasándose la mano por la cara. «¿Sabes cómo es ella? Es solo una noche, Clara, solo una noche». Clara sintió arder los ojos. ¿Cuántas veces había escuchado aquello? ¿Cuántas veces había tragado la rabia, el dolor, la humillación, todo en nombre de mantener la paz? Pero aquella noche, algo dentro de ella gritaba que sería diferente. No sabía explicarlo. Era una sensación, un presentimiento sombrío que la acompañaba desde que se despertó. Media hora después, estaban en el coche, cruzando las calles iluminadas de la ciudad. Las luces de Navidad brillaban en cada esquina. Los escaparates exhibían decoraciones sofisticadas y la gente caminaba apresurada cargando bolsas y regalos. Clara observaba todo en silencio, la mano apoyada sobre la barriga, sintiendo los leves movimientos del bebé. Ese era el único consuelo que tenía, saber que no estaba sola, que había alguien que dependía de ella, alguien que la amaría incondicionalmente, alguien que la haría seguir adelante
sin importar cuán difícil fuera el camino. La mansión de los Almeida Montero estaba en una urbanización cerrada, con altos portones y guardias de seguridad que revisaban cada coche antes de permitir la entrada. Era una construcción imponente, con vastos jardines, fuentes ornamentales y una fachada que más parecía un palacio que una residencia. Todo allí gritaba poder, riqueza, estatus, y Clara siempre se sintió minúscula ante todo aquello. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada principal, Clara respiró hondo. Marcos bajó rápidamente, pero no le abrió la puerta. Él nunca lo hacía. Ella bajó sola, ajustándose el vestido y tratando de disimular el malestar en la espalda. La puerta de la casa se abrió y allí estaba Elena, la empleada que trabajaba en la mansión desde hacía años. Una mujer de mediana edad, con ojos bondadosos y una sonrisa discreta. Era una de las únicas personas en aquella casa que trataba a Clara con amabilidad. «Buenas noches, señora Clara», dijo Elena con una sutil reverencia. «Está usted preciosa». «Gracias, Elena», respondió Clara intentando sonreír. «¿Cómo está todo?» Elena miró a su alrededor, asegurándose de que nadie las escuchaba, y luego se acercó, bajando la voz. «Tenga cuidado hoy, señora Clara. Hay algo en el aire, algo diferente». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quiere decir?» Elena no tuvo tiempo de responder. La voz de Sofía resonó por el vestíbulo, firme y autoritaria. «Marcos, Clara, qué bien que han llegado». Clara levantó la mirada y vio a su suegra bajando la escalera central, con un vestido rojo bordado con hilos dorados, el cabello recogido en 1900, un elegante moño, las joyas reluciendo bajo las luces de la araña. Sofía era una mujer de presencia magnética, de esas que dominaban cualquier ambiente solo con la mirada, y en ese momento su mirada estaba fija en Clara, analizando cada detalle, cada imperfección. «Clara, qué sorpresa verla aquí», dijo Sofía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Pensé que con el embarazo quizás preferiría descansar en casa». «No me perdería la cena, Sofía», respondió Clara, manteniendo la postura erguida, aún con el dolor de espalda palpitando. «Es Navidad. La familia debe estar junta». Sofía levantó una ceja, como si la palabra familia viniendo de los labios de Clara fuera una broma de mal gusto. Pero no dijo nada. Solo se giró y comenzó a caminar hacia el salón principal. «Vengan, estamos todos esperando». Clara y Marcos la siguieron en silencio. El salón estaba repleto de gente. Tíos, primos, amigos de la familia, empresarios influyentes, todos vestidos impecablemente, conversando sobre negocios, política, viajes internacionales. Clara se sintió fuera de lugar, como siempre. Intentó sentarse en un sillón cerca de la chimenea, pero fue interrumpida por la voz de Lorena, la hermana menor de Sofía. «Clara, querida, estás enorme. ¿Es niño o niña?» «Niño», respondió Clara forzando una sonrisa. «Ah, qué maravilla. Sofía debe estar radiante con la idea de tener un nieto varón. Va a continuar el legado, ¿no es así?» Clara no supo qué responder. Lorena siempre fue sumisa a su hermana, repitiendo sus opiniones como un eco, pero había algo genuino en su tono, algo que indicaba que quizás ella también era solo una víctima de aquel sistema. Lucas, primo de Marcos, se acercó con 2 copas de zumo. Él era uno de los pocos miembros de la familia que trataba a Clara con respeto. «Aquí tienes, Clara, zumo de naranja natural. Pensé que podrías tener sed». «Gracias, Lucas», dijo Clara, agradecida por la amabilidad. Lucas bajó la voz y dijo: «Sé que esta noche puede ser difícil para ti, pero que sepas que no todos aquí están de acuerdo con todo lo que sucede». Clara lo miró sorprendida. Antes de que pudiera responder, el sonido de un gong resonó por el salón. Sofía estaba de pie al lado de la suntuosamente decorada mesa de comedor pidiendo atención. «Queridos, es hora de sentarnos. Tenemos mucho que agradecer y mucho que celebrar esta Navidad». Todos se dirigieron a la mesa. Clara fue conducida a un lugar cerca del extremo opuesto de donde Sofía se sentaba. Lejos, siempre lejos. Marcos se sentó al lado de su madre, como siempre. Clara estaba sola,
rodeada de rostros conocidos que apenas la miraban. La cena comenzó. Los platos eran servidos por empleados silenciosos, la comida era refinada, los vinos caros. Las conversaciones fluían sobre asuntos que Clara no dominaba: acciones en bolsa, fusiones de empresas, influencias políticas. Ella comía en silencio, sintiendo al bebé moverse dentro de sí, como si él también sintiera la tensión en el aire. Y entonces, cuando se sirvió el postre, Clara se dio cuenta de que Elena tenía razón. Algo estaba a punto de suceder. Sofía levantó una copa y la tocó ligeramente con una cuchara de plata. El sonido resonó, y el salón enmudeció. Familia, amigos, me gustaría aprovechar este momento especial para hacer un anuncio importante. Clara sintió el corazón acelerarse. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía, que sonrió con una frialdad calculada. Como todos saben, nuestra familia tiene una tradición de excelencia, de compromiso con el legado que hemos construido a lo largo de generaciones. Y es por eso que esta Navidad necesito tomar una decisión difícil pero necesaria. Clara apretó los dedos alrededor de la servilleta. Marcos evitaba su mirada. Desafortunadamente, no todos los que entran en nuestras vidas están preparados para cargar este peso. Y cuando eso sucede, necesitamos actuar con firmeza. Sofía hizo una pausa dramática, y entonces sus ojos finalmente encontraron los de Clara. Clara, querida, eres una persona encantadora, pero todos aquí sabemos que no perteneces a este mundo. El silencio era ensordecedor. Clara sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no las dejó caer. No allí, no delante de ellos. Por eso, he preparado algo para ti. Sofía hizo un gesto, y uno de los asistentes trajo un sobre blanco, colocándolo delante de Clara. Es un acuerdo de divorcio, justo, generoso incluso. Serás bien cuidada financieramente, pero lo mejor para todos es que tú y Marcos sigan caminos separados. Clara miró el sobre, luego a Marcos. Él no dijo nada, solo bajó la cabeza. Y fue en ese momento, con el corazón destrozado y el alma en jirones, que Clara entendió. Estaba completamente sola. Cuéntame cuál es tu opinión sobre esta historia y cómo crees que terminará. El sobre blanco permanecía intacto sobre la mesa como una sentencia de muerte. Clara sentía el peso de todas las miradas sobre ella, algunas curiosas, otras avergonzadas, pero ninguna lo suficientemente solidaria como para romper aquel silencio opresivo. Volvió a mirar a Marcos esperando, implorando silenciosamente que dijera algo, cualquier cosa que indicara que aún quedaba un resquicio de amor, de lealtad, de humanidad en él. Pero Marcos seguía con la cabeza gacha, los dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa, como si estuviera atrapado en un dilema moral que no tenía el valor de enfrentar. Sofía permanecía de pie imponente, con aquella sonrisa helada que apenas disimulaba el triunfo. Lo había planeado meticulosamente. Clara se dio cuenta. No era una decisión impulsiva, era una ejecución pública, cuidadosamente orquestada para humillar, para quebrar, para eliminar cualquier vestigio de resistencia que Clara pudiera tener. Y lo peor de todo era que estaba funcionando. Clara se sentía pequeña, insignificante, como si todas sus cualidades, todos sus sueños, toda su esencia hubieran sido reducidos a nada ante aquella familia que solo veía poder, dinero y estatus. Sofía, me gustaría hablar contigo y con Marcos en privado, dijo Clara intentando mantener la voz firme, pero sintiéndola temblar. Esto no necesita ser discutido aquí delante de todos. Sofía levantó una ceja, como si la sugerencia de Clara fuera absurda. Mi querida, las verdades deben decirse a la luz del día. No hay nada aquí que deba ocultarse. Esta familia siempre ha sido transparente en sus decisiones, y todos los presentes merecen saber que estamos tomando la decisión correcta, por el bien de Marcos, por el bien de la empresa y créeme, por tu propio bien también. Clara sintió una rabia creciendo dentro de sí, una indignación que nunca antes había experimentado. ¿Cómo aquella mujer se atrevía a decir que estaba haciendo aquello por su bien?
¿Cómo se atrevía a transformar una traición, una humillación, en un acto de benevolencia? «Por mi bien», repitió Clara, la voz ahora más alta, más firme. «Me estás humillando delante de toda tu familia, entregándome un divorcio como si yo fuera un problema a resolver, y dices que es por mi bien». Sofía suspiró, como si estuviera tratando con una niña terca. «Clara, eres joven, ingenua, y claramente no comprendes las complejidades de una familia como la nuestra. Marcos necesita a alguien que esté a la altura del nombre Almeida Montero, alguien que entienda los sacrificios, las responsabilidades, las expectativas. Eres una profesora, una profesión noble, sin duda, pero no es lo que esta familia necesita. No tienes experiencia en tratar con empresas, con negociaciones, con la presión constante de mantener un imperio, y, sinceramente, tu inestabilidad emocional solo empeora las cosas». «¿Inestabilidad emocional?», Clara casi gritó. «Estoy embarazada de 6 meses. Estoy llevando al hijo de tu hijo. ¿Y me llamas inestable porque reacciono al constante irrespeto que recibo en esta casa?». Murmullos comenzaron a surgir alrededor de Cintu Cintún, la mesa. Algunos invitados intercambiaban miradas incómodas. Otros fingían estar absortos en sus platos. Lorena, la hermana de Sofía, estaba pálida, las manos temblándole ligeramente. Lucas, el primo de Marcos, apretó los puños, claramente perturbado por lo que estaba presenciando. Pero nadie se movía, nadie se levantaba para defender a Clara. El miedo a desafiar a Sofía era mayor que cualquier sentido de justicia. Sofía, sin embargo, no pareció alterada. Se sentó de nuevo, con la elegancia de quien sabe que tiene el control total de la situación. «Mira, Clara, no quiero ser cruel, pero necesito ser honesta. Ya has mostrado señales preocupantes. Las crisis de llanto, la dependencia emocional excesiva de Marcos, la dificultad para adaptarte a nuestro estilo de vida. Todo esto me hace cuestionar si realmente estás preparada para ser madre. Y, como abuela de este bebé, tengo el deber de garantizar que mi nieto crezca en un ambiente estable, sano y adecuado». Clara sintió la sangre helarse en las venas. «¿Qué estás insinuando?». Sofía cruzó las manos sobre la mesa, la mirada fría y calculadora. «Estoy diciendo que en caso de que no aceptes el divorcio de forma amistosa, tendré que tomar medidas legales. Presentaré una solicitud de custodia exclusiva del niño, alegando que no posees las condiciones emocionales para ejercer la maternidad. Tengo informes médicos, testigos, pruebas suficientes para demostrar que sería mejor para el niño ser criado por Marcos y por esta familia». Clara sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Se aferró al borde de la mesa, intentando mantener el equilibrio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Querían quitarle a su hijo. Querían arrancarle de sus manos lo único que le daba fuerzas para seguir adelante. Y lo más aterrador era que Sofía no estaba mintiendo. Tenía recursos, influencia, poder suficiente para transformar aquella amenaza en realidad. «No puedes hacer eso», susurró Clara, la voz quebrándose. «No puedes quitarme a mi hijo». «Puedo, y lo haré, si es necesario», respondió Sofía, implacable. «Pero no tiene por qué llegar a ese punto. Acepta el acuerdo, Clara. Recibirás una compensación económica generosa. Podrás reconstruir tu vida. Y, quién sabe, incluso visitar al niño de vez en cuando, bajo supervisión, claro». Las lágrimas finalmente rodaron por el rostro de Clara. Miró a su alrededor, buscando algún aliado, alguna voz que se levantara en su defensa. Pero todo lo que vio fueron rostros que evitaban su mirada, personas que preferían la seguridad del silencio a la valentía de la verdad. Incluso Lorena, que siempre había parecido tener algo de empatía, estaba encogida en su silla, incapaz de desafiar a su hermana. Fue entonces cuando Lucas, el primo de Marcos, no aguantó más. Golpeó la mano en la mesa, haciendo que los cubiertos tintinearan. «Esto es absurdo. Sofía, no puedes estar hablando en serio. Clara es la madre del niño. Tiene todo el derecho de criar a su propio hijo». Sofía se giró hacia él con una mirada cortante.
Lucas, eres joven y aún tienes mucho que aprender sobre cómo funcionan las cosas en esta familia. Te sugiero que te quedes callado. No me voy a quedar callado, respondió Lucas levantándose. Esto no es sobre familia, es sobre control. Estás destruyendo la vida de una persona inocente solo porque no encaja en tu ridículo estándar de perfección. Lucas. La voz de otro tío resonó por el salón autoritaria. Respeta a tu tía. Lucas miró a su alrededor, vio que estaba solo en su revuelta, y luego se giró hacia Clara. Lo siento mucho, Clara. De verdad. Y con eso, salió de la sala dejando atrás un silencio aún más pesado. Clara se sentía sofocada. Necesitaba aire, necesitaba salir de allí, pero sus piernas parecían pegadas al suelo. Fue entonces cuando Elena, la empleada, apareció discretamente a su lado, ofreciéndole un vaso de agua. Beba, señora Clara. Por favor. Clara tomó el vaso con manos temblorosas y bebió, sintiendo el agua fresca bajar por su garganta, trayendo un mínimo de claridad. Elena se inclinó ligeramente y susurró, tan bajo que solo Clara pudo oír. No se rinda. Aún no ha terminado. Clara la miró confusa, pero antes de que pudiera preguntar qué significaba aquello, Elena ya se había alejado. Sofía volvió a hablar, ahora con un tono casi conciliador, como si estuviera haciendo un favor. Clara, entiendo que esto sea difícil para ti, pero piensa en el niño. Piensa en lo que es mejor para él. Merece crecer con oportunidades, con educación de primera, con acceso a lo mejor que la vida puede ofrecer. Tú, sola, no puedes darle eso, pero nosotros sí, y Marcos es el padre. Tiene todo el derecho de estar presente en la vida de su hijo. Marcos, dijo Clara girándose hacia su marido, la voz embargada. Di algo, por favor. Di que no estás de acuerdo con esto. Di que no vas a dejar que tu madre me quite a nuestro hijo. Marcos finalmente levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos, pero no había determinación en ellos. Solo resignación. Clara, quizás sea mejor así. Quizás necesitemos un tiempo. Quizás... ¿Quizás qué? Clara interrumpió, la voz ahora cargada de desesperación y rabia. ¿Quizás seas un cobarde? ¿Quizás nunca me hayas amado de verdad? Quizás me hayas usado todo este tiempo y ahora me estás descartando porque tu madre te lo ordenó. Marcos desvió la mirada incapaz de responder, y Clara entendió. Había tomado su decisión, había elegido a su madre, el dinero, el confort de la sumisión. Había elegido todo, menos a ella. Clara respiró hondo, sintiendo el dolor en la espalda intensificarse, sintiendo al bebé moverse dentro de sí, como si él también estuviera sintiendo la angustia de su madre. Puso las manos sobre su barriga y cerró los ojos por un instante, y entonces una fuerza comenzó a emerger de dentro de ella, una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza hecha de amor, de protección, de un instinto maternal tan profundo que ninguna humillación, ninguna amenaza, ningún poder podría destruir. Abrió los ojos y miró directamente a Sofía. No voy a firmar ese acuerdo. Sofía frunció el ceño, claramente sorprendida. Clara, estás siendo irracional. No, Sofía. Por primera vez, estoy siendo racional. Tú puedes tener dinero, puedes tener influencia, puedes tener abogados, pero yo tengo algo que tú nunca tendrás. Tengo el amor de este bebé, y voy a luchar por él. Voy a luchar con todas las fuerzas que tengo, porque él es mi hijo, y nada en este mundo me hará desistir de él. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de vergüenza o de miedo, era de asombro. Nadie esperaba que Clara, la joven frágil y sumisa, respondiera de esa forma. Sofía abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, la puerta principal de la mansión se abrió. El sonido resonó por el salón, y todos se giraron para ver quién había llegado. Una figura masculina entró, caminando con pasos firmes y determinados. El frío de la noche entró con él, pero había algo más, una presencia, una autoridad. Y cuando Clara vio quién era, su corazón casi se detuvo. Era Daniel, su padre.
el hombre al que no veía desde hacía años. Daniel Silva era un hombre de estatura mediana, cabello canoso peinado hacia atrás y ojos que parecían ver más allá de las apariencias. Llevaba un abrigo oscuro sobre un traje discreto, pero impecable. No había ostentación en su presencia, pero sí algo que inspiraba respeto inmediato, una confianza tranquila, una firmeza que no necesitaba palabras para hacerse notar. Caminó por el salón como si conociera cada rincón de aquella mansión, como si ya supiera exactamente lo que estaba sucediendo allí. Clara se levantó lentamente, las piernas temblándole, los ojos muy abiertos por la sorpresa y la emoción. Ella y su padre tenían una relación complicada. Después de que la madre de Clara falleciera hacía algunos años, Daniel se había distanciado, sumergiéndose en el trabajo, en la soledad, en el dolor silencioso que nunca supo expresar. Clara había intentado acercarse varias veces, pero él siempre parecía distante, perdido en sus propios pensamientos. Y con el tiempo, la distancia entre ellos se convirtió en un abismo. Hasta aquel momento. «¿Papá?» La voz de Clara salió, débil, casi inaudible. Daniel se detuvo al lado de su hija, y por primera vez en años, sus ojos se encontraron. Había algo en aquella mirada. Remordimiento, quizás, o determinación, quizás ambos. Puso una mano en el hombro de Clara y la otra sobre su barriga, sintiendo el leve movimiento del bebé. Y entonces, con una voz tranquila pero cargada de emoción, dijo: «Estoy aquí ahora, hija, y no voy a dejar que nadie te haga daño». Clara sintió las lágrimas rodar de nuevo, pero ahora eran lágrimas de alivio, de esperanza. No estaba sola, ya no. Sofía, que había quedado momentáneamente paralizada por la entrada inesperada, rápidamente recompuso su postura. Se levantó, forzando una sonrisa cortés. «Señor Silva, qué sorpresa. No sabíamos que estaría presente. Habría sido un placer recibirlo adecuadamente». Daniel se giró hacia ella, la mirada firme e impenetrable. «No vine para ser recibido, Sofía. Vine porque recibí información de que mi hija estaba siendo coaccionada, humillada y amenazada, y vine a asegurar que esto termine ahora». Sofía levantó una ceja, manteniendo la compostura. «El señor debe estar equivocado. Solo estábamos teniendo una conversación familiar, nada más». Una conversación familiar. Daniel miró a su alrededor, viendo los rostros avergonzados, el sobre blanco sobre la mesa, la expresión derrotada de Clara. «Esto es una emboscada, y no voy a permitir que continúe». Sofía se cruzó de brazos, el tono de voz adquiriendo una arrogancia defensiva. «Con todo respeto, señor Silva, estos son asuntos internos de la familia Almeida Montero. El señor no tiene autoridad aquí». Daniel dio un paso adelante y por primera vez Sofía pareció ligeramente incómoda. «¿Yo no tengo autoridad?» Interesante que diga eso, Sofía, porque resulta que yo poseo el 15% de las acciones de Almeida Montero Emprendimientos, 15% que adquirí discretamente en los últimos 2 años, a través de inversores terceros, y ese 15% me da, sí, voz activa en las decisiones estratégicas de la empresa. Un silencio absoluto se instaló en el salón. Sofía palideció. Marcos abrió los ojos, incrédulo. Los invitados intercambiaban miradas atónitas. ¿Cómo nadie se había dado cuenta? ¿Cómo Daniel Silva, un empresario discreto y aparentemente sin conexiones directas con la familia, había logrado adquirir una porción tan significativa de la empresa sin que nadie lo supiera? Sofía intentó recomponerse, pero su voz delató una ligera vacilación. «Eso es imposible. Yo habría sido notificada». «Debería haberlo sido», respondió Daniel con calma. «Pero resulta que algunas transacciones se hicieron a través de lagunas legales, usando empresas fantasma e inversiones indirectas. Todo perfectamente legal, claro. Solo que ahora, Sofía, necesitas entender que no soy un espectador en esta historia. Soy un accionista, y como tal, tengo acceso a documentos, informes financieros, auditorías internas. ¿Y sabes lo que descubrí?». Sofía no respondió. Solo lo miró fijamente, con una mezcla de rabia y miedo.
Daniel sacó una carpeta de cuero de dentro del abrigo y la colocó sobre la mesa al lado del sobre de divorcio. Abrió la carpeta revelando una pila de documentos, gráficos y extractos bancarios. Descubrí que hay irregularidades graves en la contabilidad de la empresa. Desvíos de recursos a cuentas offshore, manipulación de balances para evadir impuestos, contratos inflados con empresas fantasma. Descubrí que usted, Sofía, junto con algunos de sus asesores más cercanos, ha utilizado la empresa como un instrumento de lavado de dinero. Y descubrí algo aún más sórdido. Tomó uno de los documentos y lo levantó para que todos pudieran verlo. Intentaron manipular informes médicos para construir un caso contra Clara. Pagaron a un psiquiatra para emitir un informe falso, alegando que ella sufre de trastornos emocionales graves. Sobornaron a empleados para que testificaran contra ella. Y planearon, meticulosamente, quitarle la custodia del bebé incluso antes de que naciera. Las palabras de Daniel cayeron como bombas en el salón. Lorena se llevó la mano a la boca, horrorizada. Lucas regresó a la sala, atraído por el ruido, y se detuvo en el umbral de la puerta, absorbiendo cada palabra. Algunos de los invitados se levantaron claramente incómodos. La máscara de control que Sofía usaba comenzó a resquebrajarse. «Estas son acusaciones infundadas», dijo Sofía intentando mantener la voz firme pero fallando. «El señor no tiene pruebas concretas». «Tengo todas las pruebas, Sofía. Correos electrónicos, grabaciones de conversaciones telefónicas, transferencias bancarias, todo documentado, todo guardado en un lugar seguro. Y no vine aquí solo. Tengo abogados preparados para presentar acciones criminales y civiles contra usted y todos los involucrados. Tengo periodistas que están esperando mi autorización para publicar artículos exponiendo estos crímenes. Y tengo sobre todo la determinación de proteger a mi hija y a mi nieto». Sofía estaba ahora visiblemente alterada. Sus ojos buscaban apoyo alrededor de la mesa, pero nadie se atrevía a manifestarse. Todos estaban en shock, procesando la magnitud de lo que estaba siendo revelado. Marcos, especialmente, parecía completamente perdido, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «Papá, ¿qué está pasando?», murmuró Marcos, la voz casi inaudible. Sofía se giró hacia su hijo intentando retomar el control. «Marcos, esto es un golpe. Él está intentando chantajearnos». «¿Chantajear?». Daniel soltó una risa amarga. «Sofía, yo no necesito chantajear a nadie. Yo tengo la verdad de mi lado. Y la verdad es que ustedes no son más que una familia podrida que usa el poder y el dinero para aplastar a quien no encaja en sus absurdos estándares. Destruyeron la vida de Clara, la hicieron sentir pequeña, inadecuada, indigna. Pero lo peor de todo es que intentaron quitarle lo único que realmente importa, su hijo». Clara, aún sentada, sentía el corazón latir fuerte en el pecho. Miraba a su padre con una mezcla de admiración, gratitud e incredulidad. Él había hecho todo aquello por ella. Se había infiltrado en la empresa, había recolectado pruebas, había preparado un contraataque devastador. Todo en silencio, sin que ella lo supiera. Y ahora, allí estaba él, enfrentando a la familia Almeida Montero, con una valentía que ella misma creía que nunca tendría. Lorena, que había permanecido callada todo el tiempo, finalmente se levantó. Su voz era baja, pero firme. «Ya basta, Sofía». Todos se giraron hacia ella, sorprendidos. Sofía miró a su hermana con desprecio. «Lorena, siéntate». «No», replicó Lorena, la voz ganando fuerza. «No me voy a sentar. No voy a quedarme callada más. Te he visto humillar a Clara desde el día en que entró en esta familia. Te he visto manipular a Marcos, controlar cada aspecto de su vida. Te he visto transformar esta familia en un campo de batalla donde solo tú puedes vencer. Y estoy harta». Sofía se levantó bruscamente, el rostro rojo de rabia. «¿Tú no sabes de lo que estás hablando?». «Sí, lo sé», respondió Lorena. «Y no soy solo yo. Muchos aquí lo saben. Pero todos te tienen miedo. Miedo de perder el dinero, el confort, la posición social. Pero yo no aguanto más. Si esto significa perderlo todo, entonces que así sea.
pero no voy a ser cómplice de esto. Lucas dio un paso adelante uniéndose a Lorena. Yo tampoco. Mi tía puede desheredarme, puede echarme de la empresa, puede hacer lo que quiera, pero no voy a quedarme callado viendo una injusticia así. Sofía miró a su alrededor, viendo cómo su autoridad se desintegraba ante sus ojos. Algunos invitados comenzaron a levantarse, murmurando disculpas y saliendo discretamente. Otros permanecían sentados, pero con expresiones de incomodidad y culpa. El imperio que ella había construido con tanto cuidado se estaba desmoronando. Daniel se acercó a Clara y le extendió la mano. «Vamos, hija, no necesitas quedarte aquí». Clara miró a su padre, luego a Marcos. Él seguía sentado, los hombros caídos, la expresión derrotada. Ella esperó que él dijera algo, que hiciera algún gesto, que mostrara que aún quedaba algún resquicio de amor, de arrepentimiento, de humanidad. Pero Marcos no dijo nada, solo desvió la mirada. Y fue en ese momento que Clara entendió que aquel capítulo de su vida había terminado, que el hombre que ella había amado, o creído amar, nunca realmente había existido, que todo había sido una ilusión, una fantasía construida sobre cimientos de mentiras y conveniencias. Tomó la mano de su padre y se levantó. Sus piernas estaban firmes ahora. Su corazón, a pesar del dolor, estaba en paz. Miró a Sofía por última vez y dijo, con una serenidad que la sorprendió a sí misma: «Tú puedes tener poder, Sofía, puedes tener dinero, influencia, todo lo que quieras, pero una cosa nunca tendrás el amor de mi hijo, porque él crecerá lejos de aquí, lejos de esta toxicidad, de esta crueldad, de esta frialdad. Él crecerá sabiendo lo que es el amor verdadero, y crecerá sabiendo que su madre nunca se rindió por él». Y con eso, Clara caminó hacia la puerta, al lado de su padre. Elena, la empleada, apareció sosteniendo el abrigo de Clara, con una discreta sonrisa en el rostro. Le susurró: «Vaya con Dios, señora Clara, usted merece ser feliz». Clara sonrió a través de las lágrimas y siguió adelante. Detrás de ella, el salón permanecía en silencio, testigo de la caída de un imperio. La nieve seguía cayendo mientras Clara y Daniel bajaban los escalones de la mansión. El frío cortaba la cara, pero Clara apenas lo sentía. Había algo liberador en aquel momento, como si cada paso que daba la distanciara no solo de aquella casa, sino de todo el dolor, de toda la sumisión, de todos los años en que había permitido que su autoestima fuera aplastada por personas que nunca la vieron como realmente era. El coche de Daniel estaba estacionado cerca de la entrada. Era un modelo discreto, pero confortable. Él le abrió la puerta a su hija, y Clara entró, sintiendo el alivio inmediato de la calefacción. Daniel rodeó el vehículo y se sentó en el asiento del conductor. Por unos instantes, ninguno de los dos dijo nada. Solo permanecieron allí, en el silencio compartido, procesando todo lo que había sucedido. Fue Daniel quien rompió el silencio primero. «Siento mucho no haber estado presente antes». Clara se giró hacia él, viendo en los ojos de su padre un arrepentimiento profundo, sincero. «Papá, no tienes que...» «Sí, tengo que», interrumpió Daniel, con la voz embargada. «Cuando tu madre falleció, me perdí. Me encerré en el trabajo, en el silencio, en mi propio dolor. Y en el proceso te abandoné. Te dejé enfrentar todo sola. Te dejé casarte con un hombre que yo sabía, en el fondo, que no era lo suficientemente bueno para ti. Y cuando me necesitaste, no estuve allí. Estás aquí ahora», dijo Clara tomando la mano, de su padre. «Y eso es lo que importa». Daniel apretó la mano de su hija con fuerza, como si temiera perderla de nuevo. «Cuando Elena me llamó, hace unas semanas, diciendo que estabas sufriendo, que estaban planeando algo terrible, supe que tenía que actuar. Contraté investigadores, abogados, revisé cada documento de la empresa, y lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Esa familia no es solo arrogante y prejuiciosa, son criminales, y no iba a dejar que te hicieran eso».
Clara sintió las lágrimas rodar de nuevo, pero ahora eran lágrimas de gratitud, de alivio. Había pasado tanto tiempo sintiéndose sola, sintiéndose indigna, que tener a alguien a su lado, luchando por ella, parecía casi irreal. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Clara, la voz vacilante. Daniel encendió el coche y comenzó a conducir lentamente, alejándose de aquella mansión que Clara jamás volvería a pisar. «Ahora te vas a alejar de todo esto. Presentaremos la solicitud de divorcio, basándonos en abandono emocional y coacción. Exigiremos una pensión justa para ti y para el bebé. Y nos aseguraremos de que Marcos, en caso de querer participar en la vida de su hijo, lo haga bajo tus condiciones, no bajo las condiciones de Sofía. ¿Y las irregularidades en la empresa? Estoy entregando todo a las autoridades competentes. La empresa será investigada, y Sofía, junto con sus cómplices, responderá por los crímenes que cometió. Esto puede llevar tiempo, pero se hará justicia». Clara respiró hondo, sintiendo un peso inmenso ser quitado de sus hombros. Miró por la ventana, viendo la ciudad iluminada, las calles decoradas para la Navidad, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había esperanza, que había futuro. «Papá, tengo miedo». «¿De qué?» «De no ser una buena madre, de no poder darle a mi hijo todo lo que se merece». Daniel detuvo el coche en un semáforo en rojo y se giró hacia su hija. «Clara, ya eres una madre increíble. Protegiste a tu hijo incluso cuando el mundo entero estaba en tu contra. No te rendiste, no aceptaste ser silenciada, no permitiste que te destruyeran. Y eso es lo que define a una madre, la valentía de luchar, incluso cuando todo parece perdido. Tu hijo tendrá el mayor regalo que un niño puede tener, una madre que lo ama más que a nada». Clara sonrió, a través de las lágrimas, sintiendo al bebé moverse dentro de sí, como si él también estuviera sintiendo la paz que comenzaba a envolverla. Condujeron hasta la casa de Daniel, un apartamento espacioso en un barrio tranquilo de Buenos Aires. Clara se quedaría allí hasta encontrar su propio espacio, su propio refugio. Daniel ya le había preparado una habitación, con todo lo que pudiera necesitar. Y en los días siguientes, mientras los abogados se encargaban de los trámites legales, Clara comenzó a reconstruir su vida. Volvió a pintar, un hobby que había abandonado desde que se casó con Marcos. Escribía en un diario, desahogándose sobre todo lo que había vivido, transformando el dolor en palabras, en arte, en curación. Y hablaba con el bebé, todas las noches, acariciando su barriga y prometiendo que él crecería en un ambiente lleno de amor, de respeto, de dignidad. 3 meses después, en una mañana soleada de marzo, Clara dio a luz a un niño sano, de ojos grandes y curiosos. Lo sostuvo en sus brazos y sintió un amor tan intenso, tan abrumador, que todos los dolores del pasado parecieron pequeños ante aquella alegría. Lo llamó Gabriel, un nombre que significaba fuerza de Dios, porque fue en la fuerza que encontró dentro de sí y en la fuerza que Dios le dio, que logró sobrevivir y renacer. Daniel estaba al lado de su hija en el hospital, tomándole la mano, con lágrimas en los ojos al ver a su nieto por primera vez. «Es perfecto», susurró Daniel. «Él es mi razón», respondió Clara sonriendo. En los meses siguientes, Clara se inscribió en un curso de maestría en literatura, retomando sus estudios y sus sueños. Comenzó a trabajar como profesora en una escuela pública, donde se sintió verdaderamente valorada y respetada, y descubrió una comunidad de mujeres, madres que también habían enfrentado luchas similares, y juntas se apoyaban, se fortalecían, se levantaban. Marcos intentó contactarla algunas veces. Le envió mensajes pidiendo disculpas, diciendo que quería conocer a su hijo. Clara, con la ayuda de los abogados, estableció condiciones claras. Él podría visitar a Gabriel, pero solo en horarios acordados, en lugares neutrales y siempre con respeto a las decisiones de Clara. Marcos aceptó, pero sus visitas eran esporádicas. Él seguía controlado por su madre, seguía viviendo a la sombra del imperio Almeida Montero. Y Clara se dio cuenta de que probablemente
Nunca cambiaría. Sofía, por su parte, estaba enfrentando procesos criminales. Las investigaciones revelaron una red de corrupción mucho mayor de lo que Daniel había imaginado. La empresa sufrió sanciones pesadas, y el nombre Almeida Montero, antes sinónimo de poder y prestigio, ahora estaba manchado por escándalos. Sofía intentó negociar acuerdos, pero las evidencias eran irrefutables. Perdió gran parte de su influencia, gran parte de su fortuna, y, lo más importante, perdió el control absoluto que siempre había ejercido sobre la familia. Lorena y Lucas se acercaron a Clara a lo largo de los meses. Lorena, especialmente, pidió perdón por el silencio, por la complicidad, por la cobardía. Clara, con el corazón ligero y libre de rencores, la perdonó, porque había aprendido que perdonar no era sobre absolver los errores de los demás, sino sobre liberarse a sí misma del peso del resentimiento. Un año después de aquella fatídica noche de Navidad, Clara estaba en un parque con Gabriel. Era un día soleado, y el niño, ahora de 9 meses, gateaba por la hierba, riendo y explorando el mundo con la curiosidad inocente de un niño feliz. Clara observaba con el corazón lleno de gratitud. Había pasado por la tormenta más violenta de su vida, pero había salido más fuerte, más resiliente, más consciente de su propio valor. Daniel se unió a ella, sentándose a su lado en el banco. ¿Estás bien? Estoy más que bien, papá. Estoy en paz. Daniel sonrió, mirando a su nieto que jugaba alegremente. ¿Sabes lo que más admiro de ti? ¿Qué? Nunca dejaste que te quitaran tu esencia. Nunca te volviste amarga, vengativa, cruel. Elegiste el amor, y esa es la mayor victoria de todas. Clara miró a su padre y luego a Gabriel, y entendió que Daniel tenía razón. La verdadera victoria no estaba en destruir a Sofía, en ver a la familia Almeida Montero desmoronarse o en vengarse de Marcos. La verdadera victoria estaba allí, en aquel momento simple, pero profundamente significativo. Ella, su padre y su hijo, juntos, en paz, construyendo una vida basada en amor, respeto y dignidad. Se levantó y fue hasta Gabriel, cogiéndolo en brazos. El niño rió, agarrando el cabello de su madre con sus manitas. Clara le besó la frente y susurró: «Nunca sabrás cuánto me salvaste, mi amor. Me diste una razón para ser fuerte, una razón para nunca rendirme». Y mientras el sol brillaba en el cielo de Buenos Aires, Clara entendió que aquel era solo el comienzo. Un nuevo comienzo, libre de las cadenas del pasado, libre de las expectativas crueles, libre de la opresión. Ella se había liberado. Y ahora, con Gabriel en sus brazos y el futuro abierto ante ella, sabía que podría enfrentar cualquier cosa, porque ya no era la joven frágil y silenciada que había entrado en aquella mansión. Era una madre, una superviviente, una guerrera, y nada, absolutamente nada, podría quitarle eso. Años después, Gabriel preguntaría por la familia de su padre, y Clara, con toda la honestidad y delicadeza, le contaría la historia, pero también le diría que el pasado no define quiénes somos, que perdonar es liberar, y que el amor verdadero siempre vence. Y Gabriel crecería sabiendo que tenía una madre que lo amó desde el primer momento, que luchó por él cuando todo parecía perdido, y que le enseñó que ser fuerte no es no sentir miedo, sino tener miedo, y aún así seguir adelante. Clara miró al horizonte, con Gabriel todavía en sus brazos, y sonrió. La vida había sido cruel, pero también había sido generosa. Y ella estaba lista para vivir, plenamente, intensamente, y con todo el amor que siempre estuvo dentro de sí, esperando ser redescubierto. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Clara y Gabriel haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado, dejad vuestro like, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué fue lo que más os marcó. Cada día os traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Os esperamos en el próximo episodio.